Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos el día de hoy aquí con el doctor Manuel Gausa. Mi nombre es Viviana Barquero, soy la directora del Departamento de Arquitectura de la región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey. Y como les decía, estamos muy contentos por tener aquí a Manuel, gracias a la iniciativa de Creative Leaders del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Un placer total. Buenísimo. Pues digo, estamos aquí, ya ven, aquí en Puebla, en el Congreso de House Space Scan. Y quisiera comenzar con este argumento que tú ya has hablado desde hace varios años sobre que la arquitectura avanzada es a la era digital lo que a la arquitectura moderna fue a la industrialización. Más allá de que nos expliques ejemplos lógicos en la práctica profesional, lo que nos gustaría saber es ¿Cómo te imaginas que las universidades o cómo has visto que en las universidades se está abordando este tema? Bueno, la frase nace del diccionario de la arquitectura avanzada. Nosotros necesitamos definir qué era la arquitectura avanzada, pero que en realidad avanzada era un término que tardamos bastante en encontrar, porque en realidad la verdad es que se tendría que haber llamado la arquitectura informacional. Okay. De la era de la información. Y también se podría haber llamado la arquitectura compleja, la arquitectura transversal, la arquitectura digital, sería también. Pero digital parecía que tenía una connotación muy aparentemente tecnológica. Y sin embargo la pregunta va sobre lo digital. Efectivamente, en realidad, el gran cambio ha sido la digitalización, para ser sinceros. El tema de que la arquitectura avanzada es a la era digital, o a la arquitectura digital, la arquitectura avanzada es a la era digital, lo que la arquitectura moderna era la era industrial. En realidad yo estoy bastante convencido que es así. La era industrial empieza a finales, la segunda era industrial, finales del siglo XIX, y empieza con las máquinas en serie, la producción en serie. Hay toda una serie de descubrimientos importantísimos a principios del siglo. No somos conscientes del aéreo, del avión, del primer coche construido en serie por Ford, del cine, que cambia el mundo. Y lo cambia de una manera pues mucho más de producción seriada, materialismo, en el buen y mal sentido, objetualismo, la capacidad del consumo de masas, etc. Bueno, todo esto se ha estirado porque la historia es muy rara, la historia de la humanidad, ¿no? La historia cambia con grandes cambios tecnológicos y se va comprimiendo. Esto ya lo dicen algunos filósofos. Claro, hay cambios que han durado muchos siglos. La arquitectura moderna o la era industrial ha durado desde el siglo XVIII, que empieza, hasta un momento en el que aparecen las primeras computaciones personales. No las primeras computaciones, que son los primeros ordenadores, se inventan en los 50. Pero en realidad, igual que la era industrial, en realidad cuando más se puede decir que se afianza es cuando se hace más general. No son los primeros vapores de Wayne, no, sino cuando ya la industria, la sociedad es capaz de consumir y de alguna manera alcanzar una lógica económica, productiva, perceptiva, de todo tipo, que tiene que ver con la diferencia entre espacio y tiempo, la ruptura de las situaciones piramidales, la capacidad de crear posiciones relativas en el espacio, porque Einstein también en 1905. Claro. Todo esto dura mucho tiempo y en realidad dura hasta prácticamente la posmodernidad, lo que hemos llamado la posmodernidad, porque la posmodernidad en realidad no es más que una modernidad productiva maquillada con un lenguaje más o menos ecléctico, clásico, neoclásico o neomoderno incluso en algún momento, ¿no? ¿Dónde está la ruptura entonces? La ruptura está en el momento en que empezamos a trabajar con dispositivos que son digitales. Los primeros son los computadores personales, y esto, claro, los estudiantes jóvenes no lo han vivido, nosotros sí. Hemos vivido el paso de Rotrings y de reglas y de todo a
no solo ordenadores personales, sino ordenadores portátiles. Cuidado, porque quiere decir que ya estás llevándote la información contigo, y además la capacidad de procesar información con los primeros hardwares y softwares. Y los primeros softwares son del 90, pero pensad que el portátil es del 85, 90, y el portátil y el PC, la globalización, ¿no? Digamos, el consumo masivo, y los hardwares y los softwares, pues los GIS, los Photoshop, los primeros AutoCAD, en fin, todo esto son de los 90. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos capaces de procesar información, pero también de tener muchas ventanas al mundo. Al principio son ventanas de nuestro ordenador. Claro, lo que nuestros padres o nuestros abuelos era la televisión, que es una primera ventana que le rompe como el cine su visión cotidiana. Ahora se amplían las ventanas y se amplían los dispositivos, y esto ha ido evolucionando. Evolucionando de manera que al inicio lo que uno podía pensar, mira, este es un ordenador que va a hacer como las máquinas de calcular, hará que las cosas van... Yo lo pensé, ¿eh? Al inicio pensabas, bueno, pues lo que te permite es hacer cálculos más rápidos y calcular cosas un poco... Al final nos hemos dado cuenta de que ha habido un cambio de pensamiento, de percepción y de lógica. Y si hay un cambio de lógica, entonces ya no es un cambio de lenguaje o de estilo, es un cambio de lógica, que es lo mismo que ocurrió entre el mundo clásico y el moderno. Ahora hay un mundo que es el moderno a la era industrial, hay un mundo que es el avanzado o digital, si queréis, al mundo digital. Vamos con no repetir digital, el informacional al mundo digital. Yo prefiero informacional porque digital parece muy tecnológico. Informacional es, ya esta lógica está impregnada, habla de interacción entre informaciones, complejidad, habla de pluralidad, habla de aceptar la heterogeneidad, aceptar la irregularidad, aceptar situaciones que no hubiera aceptado la modernidad, la hibridación, la impureza, no lo hubiera aceptado. La capacidad de trabajar con capas simultáneas de condiciones, de naturalezas diversas. Y esto que la modernidad racionalizaba, por eso se llama también arquitectura racionalista, nosotros ya no tenemos esta idea de racional y dividir racionalmente, sino que tenemos una visión menos lineal, más holística, más compleja. Y entonces, unida a este término, desde luego van términos como complejidad, dinamicidad, transversalidad, pluralidad, todos estos términos. Todo esto, muy bien, se puede aceptar desde el punto filosófico, teórico. Ahora, ¿cómo se traduce? Tú has dicho la segunda pregunta en arquitectura. Sí, y en las universidades, ¿cómo lo llevamos a Entonces, eso ha costado mucho. Todos los cambios cuestan mucho. Piensa que también todos estos inventos que yo te digo son al inicio de 1900, y el movimiento moderno empieza en 1930 y eclosiona en el 50, después de la guerra. Con lo cual, prácticamente han pasado 50 años antes de que el movimiento moderno se acepte desde el punto de la industria, de la promoción, etc. ¿Qué está ocurriendo? Al inicio, las escuelas eran reacias a investigar este mundo porque ellos ya tenían unas seguridades, unos dogmas y podríamos decir que también unas garantías en ciertas lógicas aprendidas durante décadas, no siglos, pero décadas. Cuando empiezas a investigar primero con la geometría, ahora ya no son las geometrías cúbicas o euclidianas, ahora son geometrías extrañas, ¿no? Fractales, topológicas, ¿verdad? Empiezas a investigar con las parametrizaciones, empiezas a investigar después con las situaciones multicapa, con los híbridos. Claro, todo esto crea arquitecturas un poco extrañas. Y hay muy pocos países que asuman el riesgo de decir, va, de adelante, vamos a tirar adelante este tipo de arquitecturas. En Holanda, en los años 90, se asumió este riesgo porque era un riesgo político. Holanda quería ponerse a la cabeza de la creatividad, era un país de negociación, de comercio, pero no tenía una marca de país creador. Y entonces apuesta por el diseño y por la arquitectura y deja hacer unas arquitecturas. No es tan raro que aparezca desde Rem Koolhaas hasta los hijos de Rem Koolhaas, MRDV, todo lo que queramos, ¿no? Alejandro Zaera incluso, o sea, todos los que pasaron por ahí. Y nosotros estamos convencidos de que en los mundos latinos, desde España, Italia, etcétera,
podíamos difundiendo estas ideas, que se difundieron tanto a nivel de las revistas que existían entonces, ahora ya no tiene tanto peso, como en ciertos grupos en las escuelas que intentaban explicar esto, pensábamos que todo iba a ir más rápido, y no fue tan rápido. Cuando hablas de, bueno, esto en los países europeos, ¿qué potencial y qué áreas de oportunidad también ves en, digamos, en el sur global, particularmente en México y Latinoamérica? Bueno, es que ahora te he dicho que el tecnológico era uno de los lugares, pero es cierto que al inicio, también te voy a decir la verdad, las primeras, cuando yo estaba en la revista Quaderns, cuando fundamos Actar, que también al inicio teníamos toda una generación que no era solo, era una generación global, desde Estados Unidos hasta Francia, hasta Holanda. Pasa que en Holanda construían, yo digo, en Francia hablaban, en América daban dinero para investigar y en España publicábamos. Por decir algo, ¿no? Nosotros publicábamos pensando que haríamos y no llegamos a hacer. Y en Holanda hacían y les importaba un pito lo que priorizar, ¿no? Y en Francia hablaban y sí que hicieron, ¿no? Bueno, de alguna manera, que venía de Italia, aparentemente poca cosa, pero Italia intentaba cambiar la academia. No lo ha logrado totalmente. Y de Latinoamérica en los 90 no nos llegaba mucha cosa. Después, en los 2000, el principio del siglo, han llegado muy buenas arquitecturas, yo diría que a nivel enorme, pero muchas son también neomodernas. No estamos hablando de esta arquitectura innovadora, performativa, interactiva a todos los niveles, etcétera, ¿no? Sin embargo, en cambio, sí que las escuelas se están moviendo y hay una cosa que hoy hemos visto y que hay que agradecer también a Daniel, que ha organizado esto, traer gente que está demostrando que trabajan en red. Yo he visto gente que trabaja biomateriales y que son cómplices entre ellos en red. Hay gente que trabaja aspectos de tecnología y tal, y trabajan en red. Eso que nosotros intentamos en Europa, no lo logramos bien. No lo logramos del todo, los arquitectos de mi generación, que eran MBRDV, Bemman Merkel, François Roche, Vic, nosotros pensábamos que trabajarían en red para crear un conocimiento, y no, lo que ellos querían eran ser otros líderes de lo que podríamos ser la lista de los de primera división, como el equipo de primera división, ¿no? Y en cambio, yo creo que aquí hay algo ligado también a los colectivos, a la idea colectiva de trabajar en red y en complicidad para intercambiar información, porque la idea es intercambiar información y ayudarse unos a otros. Esto parece muy, como decir, muy buenismo, ¿no? Pero es que me lo creo. Si tú crees que la interacción entre informaciones lleva al intercambio, interacción entre informaciones y intercambio, tienes que creer en intercambio entre conocimiento e intercambio entre personas y respeto entre personas. Y por lo tanto, veo que aquí en Latinoamérica se ha entendido mejor. Después, aquí ha nacido la tercera fase, si no ha nacido que ha sido, primero es la exploración geométrica, dobleces, topologías. Después existe una que es con la ambiental, Smart Cities, la gestión del ambiente, de todo lo que podríamos llamar el tráfico, la gestión de la información, los Big Data, pero en realidad muy ligada al ambiente. Y después hay una que es la gestión de una interacción, una interactividad social. Y ahí cuidado, porque ahí sí que nosotros aprendimos aquí. También Madrid, que siempre tiene más relación con Sudamérica, más que Barcelona. Barcelona ha tenido una relación histórica, por temas históricos, más con Europa y con el Mediterráneo. Ya viene del Tratado de Tordesillas, donde nosotros con América casi no podíamos ir. Pero bueno, como yo soy muy amigo y he trabajado en España, o sea, a mí no... Y Madrid ya enseguida entendió esta complicidad con la idea de crear interacciones sociales, mediaciones, nuevos colectivos, acciones espontáneas o de movilización o de reivindicación, o a veces simplemente de acción, ¿no? Y también relacionados con la capacidad de unir esto, que es aparentemente no tecnológico, pero en realidad sí que lo es, porque hay interacción con tecnología
de todo tipo, de la barata, de la cara, pero también tecnología de intercambio, de intercambio tecnológico, de decirte, oye, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, esta inteligencia colectiva, que no sé dónde irá, que tiene que ser algo, desde el punto de vista teórico optimista, tiene que ser algo que uniera lo individual, tu afirmación individual, con lo colectivo, ¿no? Y es decir, algo que no existe como en los años 30, la idea de masa guiada por una ideología, sino según lo que me estés proponiendo, la aventura que me propongas, me apuntaré, no me apuntaré, y es una situación muy fluctuante, pero de colectividad, siguiendo convicciones individuales también. Es muy diferente la idea de masa, ¿no? Pues esto, que yo le llamo colectividad, conectividad y correctividad también, corregir los déficits, hay una nueva sensibilidad también. Entonces, al inicio nosotros pensábamos que solo había cambiado la percepción, es que también ha cambiado la sensibilidad, y esto los estudiantes lo ven. Los estudiantes son muy sensibles, mucho más sensibles a aspectos de vulnerabilidad, de ecología, de ecosistemas complejos, de aspectos sociales complicados, de ver que la realidad no es ni buena ni mala, sino que las partes conflictivas pueden ser positivadas, y las que ya son positivas, bueno, pues mejor preservarlas, pero mejorarlas, ¿no? Pero que todo se puede, no hay que regenerar nada ni redimir nada, solo hay que reinformar. Meter información para levantar. O sea, si yo tengo un hándicap y ahora mismo estoy quedando calvo, ¿qué hago? Me puedo poner un peluquín, pero esto es una prótesis. Me puedo poner un tal, puedo aceptarme y puedo intentarme, como decirte, ¿no? Hacerme más, me tengo que reinformar yo mismo para lo que me parece una cosa terrible. Bueno, pero eso es, en el fondo, las ciudades tampoco son tan diferentes de las sociedades. Las ciudades, con las arquitecturas, son el reflejo de una sociedad y son nuestros hábitats. Y nosotros tenemos que entender, como arquitectos de urbanismos, que hacemos hábitats. Y estos hábitats, normalmente, la sociedad es lenta porque tiende a querer garantías. Y es lógico también, si lo piensas, trabajan con ahorros, trabajan con economías que han hecho durante años y no quieren aventuras extrañas, a no ser que sea un rico que quiere su casa. Pero cuando al final se convencen de que hay algo positivo en todo ello, entonces mueven a las políticas y a los promotores, y son las sociedades las que los mueven, ¿no? Y eso mismo me pasó con la sociedad moderna y con el movimiento moderno, ¿no? Es la necesidad también a veces, también hubo una guerra y la necesidad de hacer vivienda, pero bueno, en cualquier caso, bien, esperemos simplemente que todo ello, lo único que espero es que viva el placer. Ahora había una conferenciante que hablaba mucho de la dignidad de vivir. Ha sido una gran conquista de la modernidad, la dignidad de vivir. Pero nosotros tenemos que conquistar el placer de vivir y de convivir. No es de vivir, es de convivir, el placer de convivir. Y esta arquitectura tendría que llevar a un mundo de arquitecturas más imaginativas, más expresivas, pero también más estimulantes, ¿no? Para convivir juntos y para tener placer, ¿no? Y bueno, yo, no sé, quizá por eso me encuentro bien en México, porque encuentro que tiene mucho de esta idea de alegría, a veces informal, también, pero cuando hay informalidad también, es una informalidad un tanto curiosa, ¿no? Bueno, esto sería muy largo de explicar también. Perfecto. Y siguiendo en esta lógica, digo, traigo varios puntos, pero desde esta idea de la colectividad del futuro y si lo avanzado también es colectivo, y de esta idea de pasar de la dignidad de vivir al placer de vivir, ¿qué te provocaría la pregunta justo de este congreso o de este festival que decimos, cómo el espacio puede? ¿Cómo puede, no? How space. How space can. Entonces, ¿cómo el espacio puede...? Que es un título genial, muy bueno. Primero porque por una pregunta. En realidad, lo decía muy bien Echevarría, comiendo, decía que en realidad nosotros también mucho ya no trabajamos
bueno, esto lo he defendido también mucho yo, no trabajamos con objetos compuestos, sino con proyectos, sean los que sean en el futuro, que también estarán respondiendo a preguntas que será una sociedad, ¿no? Oye, podemos tener un edificio que además sea un paisaje y que además esté en un corredor verde y que además me cree un bienestar y además responda según el viento y además, bueno, todas estas preguntas al final acaban sintetizadas en la pregunta, ¿cómo, how the space can? Bueno, en realidad es, lo estamos viendo en las diferentes intervenciones, ¿no? Van a ir desde, hombre, ¿cómo podemos aprovechar los recursos que tenemos para no destruirlos, sino reaprovecharlos y no necesariamente siempre estar construyendo para crecer, sino también reciclar los activos que tienes, sean desde la comida hasta un patrimonio abandonado, para poder funcionar. Yo siempre he defendido que lo que tienes bueno, consérvalo. Lo que tienes que construir nuevo, hazlo súper innovador, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que se ve es que hay, en este congreso hay lo que se entiende, es que esta es una aventura. Y que esta aventura tendrá, sí que yo creo que va a tener poco a poco una cierta definición, a veces más estandarizada, porque al final la economía tal, pero siempre va a tener una investigación, que tendría que ser una investigación colectiva, de redes, de hacerse preguntas y responderlas en equipos mundiales, digo, no perdí algo. Bueno, son preguntas que van desde qué materiales, qué tipo de materiales, ¿son los materiales de toda la vida o van a ser materiales biomateriales, materiales responsivos, materiales vivos? ¿Qué tipo de aprendizajes, qué tipo de conocimiento, qué tipo de estrategia, de planificación, ¿no? Hoy veíamos que ya no tiene lógica hacer master plans acabados, son más bien estrategias orientadas. ¿Qué tipo de diseño, ¿no? Y en fin, estas son las preguntas que al final afectan al espacio, que es lo que une en gran parte la arquitectura. Bueno, no hay tantas disciplinas que trabajan en el espacio. Hay la geografía, pero la geografía la trabaja de un modo diverso. Y en realidad somos los arquitectos y un tanto los diseñadores. Parece que los diseñadores no son diseñadores de objetos. Sin embargo, los diseñadores también son elementos clave porque trabajan las escenografías, trabajan las instalaciones, trabajan los objetos efímeros, trabajan los objetos también que transforman el espacio, porque vamos a ver objetos que van a reaccionar. Y estos objetos que reaccionarán, ya no digo robots, que también, serán parte de nuestras espacialidades. Justo es esta idea de a qué debemos prestar atención para el mundo de la arquitectura del futuro. Sí. Sí, ¿no? Y que creo que es ese cierre que ya un poco ¿Cómo puede ser más bueno? Pues, yo te voy a responder como yo, pero aquí es mi visión y nunca he pretendido ser un sabio. Y además ya me veis que incluso mi mujer me toma el pelo, o sea que... No, yo sigo pensando, a pesar de que es lógico que la vida tiende al cinismo y al escepticismo y tiende a la desconfianza, yo sigo pensando en que hay que tender a lo contrario, al optimismo, a lo positivo sobre todo, y a una cierta idea de bondad o de nobleza de espíritu. Parece que esto está alejado de la pregunta. Sin embargo, no lo está tanto. Si nosotros todo este mundo de avance informacional, del mundo digital, solo se convierte en tecnología utilitaria y no hay poesía, se acabó. Porque entonces, si hay una nueva especie de poesía de respeto, de pluralidad, a lo plural, a lo diverso, al entusiasmo por lo que no sabías, ¿no? A la capacidad de intercambiar información, que era lo que creíamos que iba. Yo estaba convencido de que este mundo de interacciones entre intercambios de redes, de tal, iba a permitir un mundo más respetuoso. Y te estoy diciendo en pasado, pues un mundo más
wow, abierto a la diferencia, a lo híbrido, a lo impuro, a las bellezas que no son bellas pero que son intensas, ¿no? A lo que te he dicho, a que no hay nada que sea malo, sino que todo se puede mejorar. Yo creo que detrás de esto hay una visión algo poética, menos filosófica, pero desde luego bastante narrativa, de todavía no perder la ilusión de cuando eres pequeño. Creo que nadie quiere perder esa ilusión y los arquitectos estamos, o los diseñadores, para crear un hábitat mejor. También es verdad que desde el punto de vista supercrítico veo esto muy lento, porque siguen habiendo guerras terribles, siguen habiendo zancadillas terribles, siguen habiendo intolerancia, y en las universidades también, ¿no? Entonces algo pasa. Esperemos que sea la resistencia a un cambio que vaya a ir mejor, porque, y esto va a ser un poco duro lo que voy a decir, yo creo que se van a acabar los partidos, se van a acabar las cátedras y se van a acabar todos los lugares de jerarquías de líder y de tal, y habrá un nuevo mundo también, como te decía antes, espero, de aventuras que tú lanzas y algunos se lanzarán y tal, y de gente que tendrá alguna vez la responsabilidad y otras veces no la tendrá. Y eso es lo que nosotros intentamos en su día. Fundamos un instituto y hicimos el traspaso a una gente más joven. Y ahora yo no mando allí. Yo estoy muy contento de haberlo fundado, pero ahora a sus órdenes, oiga. Hay que hacerlo, hay que tener muchas... Yo estoy muy orgulloso de esto, ¿eh? Estaría muy orgulloso también que mi hijo sea mejor que yo y que eso que tiene que ser, ¿no? Y que y que en el futuro, pues más que catedráticos que envejecen y tal, bueno, haya gente que plantee, incluso gente mayor que diga, oye, te planteo estas aventuras y que por qué no las hacemos, y que sea un mundo de responsabilidades que a veces sí que son responsables, a veces estás al mando, a veces estás siguiendo. Y yo creo que esto podría ser también a nivel de política y a nivel de universidad, a nivel de otras cosas, ¿no? De otras historias, de otras aventuras, sean las que sean, ¿no? De colectivos también, de relaciones, ¿no? Yo qué sé, lo más fácil, pues oye, montamos un partido de fútbol, ¿quién quiere venir? Así de tonto, ¿no? O vamos a hacer una fiesta, ¿quién quiere? Eso, ampliado a lo bestia. Y eso también va a pasar en la ciudad. Y esto es un poco ciencia ficción, pero va a ocurrir. Con las nuevas tecnologías inteligentes, las ciudades ya no los harán solo los urbanistas o los arquitectos, sino que ellos tirarán del carro, pero habrá una especie de codiseño con las nuevas tecnologías, porque si no, lo tienes que hacer asambleariamente y aquello no. Pero como de escenarios compartidos que se pueden mejorar, que se pueden incluso elegir, y el arquitecto puede hacer... No creo que tenga que perder la idea de creatividad, pero creo que pero este escenario todavía es muy anticipador, porque ahí sí que hay mucha resistencia en las escuelas a ver esta situación, que implica un poco de ciencia ficción todavía, porque cuesta mucho entenderla, ¿no? Que una ciudad puede ir funcionando a nivel de aplicaciones en red y puedan decir... si estadísticamente no sé cuánta gente dice, hoy queremos que Reforma se pare y que haya no sé qué, pues se para Reforma. Y no, bueno, esto implica una idea de que el control ya no lo tienes, porque el que ya no tienes, en fin, es otro tipo de control, que es una capacidad de relación, es otro tipo de orden, es otro tipo de forma de la ciudad, que puede ser cambiante, efímera también. Entonces todo esto cuesta mucho, a veces incluso explicarlo, incluso hablar de una inteligencia colectiva y al mismo tiempo individual. Paola Vigano me decía, no te entiendo nada de lo que dices. Digo, ya, es que hasta a mí me cuesta... Pero yo creo que aquí se puede entender. Yo creo que en este espacio es un espacio de experimentación y por lo tanto se puede entender. Hay lugares que no son de experimentación, que son solo de afirmación de lo que ya sabes. Entonces ya, pues claro, no hay lugares como para confirmar lo que sabes y lugares para investigar lo que no sabes. Pues esto es lo que es How Space Can, ¿no? Así es. Pues y creo que es lo que comentas como la era de avanzada, ¿no? Finalmente es toda esta conexión. Bueno, avanzado lo elegimos para acabar porque era avanzar, había una idea de progreso, pero también había una idea de anticipación. Fue una palabra que ya te digo, yo creo que la normal es lógica informacional, pero daba este punto estas cosas. de decir, bueno, al movimiento moderno hay un movimiento avanzado.
El movimiento informacional, bueno, un poquito más. Y el avanzado tenía que ver con lo dinámico, porque el movimiento moderno, aunque rompe la estabilidad clásica, sigue siendo fijo. Ya no es, digamos, estable, pero es fijo. Ahora no, ahora es dinámico. Las cosas evolucionan, los materiales evolucionan, quiere decir, evolucionan con el ambiente, evolucionan con la gente, y entonces es dinámico. Y entonces el avanzar tenía este punto. Buenísimo. Pues ahora sí, terminamos. Te agradezco muchísimo, Miguel, por Belinda. todo lo que nos Manuel. trajiste al Congreso y, por supuesto, para esta entrevista. Muchísimas Pero a ti, gracias. Belinda. ¿no? Gracias. Gracias,